Los datos biométricos son todas esas características físicas, medidas biológicas o de comportamiento únicas utilizadas para la identificación y la verificación. Hoy en día, en diversos sectores como el financiero, los biométricos han tomado importancia creciente para la seguridad y mejora de la experiencia en el usuario. Por esa razón, las empresas bancarias usan datos fisiológicos característicos como el reconocimiento facial o rasgos de comportamiento como la voz. Durante la creación de muestras biométricas entran en juego varias tecnologías dependiendo del tipo de datos biométricos que se estén recopilando. Por ejemplo, al capturar huellas dactilares, un escáner o sensor registra los patrones únicos de las crestas. En los sistemas de reconocimiento facial, una cámara capta varios ángulos y condiciones de iluminación de la cara del individuo. La calidad de la muestra es crítica, por lo que es importante garantizar condiciones óptimas durante el proceso de captura. Unas muestras precisas son esenciales para el registro eficaz y posterior identificación. Por lo tanto, es tan importante el por qué hoy el uso de cámaras en cualquiera de nuestros dispositivos puede ser un factor también para tener un poco de riesgo hacia nuestros datos biométricos. La forma en cómo el uso de los biométricos para los servicios bancarios se ha convertido en un grave problema para el usuario, también se ha convertido en un problema de menor medida para las empresas bancarias. México ocupa el 8º lugar en el robo de identidad, y muchos de esos delitos van directamente relacionados con los fraudes bancarios, seguido por el robo de carteras y portafolios, así como la información robada directamente de la tarjeta bancaria. A pesar de su eficiencia, los datos biométricos se han convertido en un problema para algunas personas que ven, por ejemplo, cómo roban su identidad, vacían sus cuentas mientras su propio rostro no puede ser reconocido por ningún dispositivo de ninguna forma. Y esto es algo que de forma paradójica se convierte en una situación de ayuda para poder tener un mejor acceso a los servicios y también en un problema al momento de querer frenar este tipo de situaciones como el asalto, el robo o el robo de identidad. La soberanía biométrica es el derecho de los individuos y estados a decidir cómo se recaban, almacenan y usan los datos de todos los ciudadanos. Sin embargo, en un momento, los riesgos de filtraciones y exceso de vigilancia, así como la discriminación energética, pesan sobre nosotros en cualquier tipo de condición y en cualquier tipo de país. Taiwán, por ejemplo, es un país con altas exigencias de privacidad. Incluso estableció una ley que prohibía la construcción de bases de datos y centrales de identidad, algo que se ha convertido en un hito entre los profesionales del tema porque zanja una complejidad de un problema global entre empresas, como por ejemplo Tools for Humanity, que es una empresa creada para mantener el control de los datos biométricos del mundo. Estos entran a favor de los entes financieros, pero también se topan con las legislaciones de países como Taiwán. A escala mundial, la India, por ejemplo, es el caso más emblemático por su sistema Ashard. Este tiene 1.300 millones de registros que le permiten al gobierno combatir fraudes y ampliar servicios sociales, pero también han enfrentado escándalos por filtraciones de datos que expusieron ya a más de 200 millones de personas en el país. En China, el uso masivo del reconocimiento facial y la recolección de ADN para vigilancia, sobre todo en regiones como Xinjiang, es ampliamente criticado por muchas organizaciones de derechos humanos. También en Europa, el uso de la biometría crece y el Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR por sus siglas en inglés, impone reglas estrictas y ciudades como Barcelona y Ámsterdam han decidido limitar el uso de cámaras y reconocimiento facial en espacios públicos. En América Latina, países como Brasil, Argentina, Colombia y México han avanzado en la adopción de tecnologías biométricas, especialmente en bancos, telefonía móvil, programas sociales y controles migratorios. Brasil tiene uno de los padrones biométricos más grandes de la región, mientras que Argentina implementa el reconocimiento facial en todas sus estaciones de tren. Sin embargo,
La región enfrenta los retos particulares en la falta de marcos regulatorios sólidos, una desigualdad tecnológica y una débil cultura de protección de datos que amplifica los riesgos de exclusión social, discriminación y abuso de poder. Y aquí es donde entramos en el punto de inflexión con México. El pasado abril se aprobó la Ley de Expedición de la Ley Nacional para eliminar los trámites burocráticos y la creación de la llave MX. Es una aplicación que permitirá tener un solo espacio digital todos los documentos, para así facilitar todos los trámites administrativos de los ciudadanos. ¿Correcto? Sí, es algo correcto, porque la burocracia en México es algo que nos atañe a todos, y desafortunadamente todos la hemos vivido. Pero dentro de la propuesta se plantea la creación de una CURP digital que sustituirá la credencial del lector como identificación oficial. El problema, como siempre en la cuarta transformación, es que quieren ser tan innovadores que aún no han entendido las implicaciones severas que tienen poner leyes que sean tan amplias como estas. La filtración de información es una de las mayores preocupaciones de este tipo de cambios, donde, por ejemplo, se han detectado la venta de bases de datos emitidas por el INE, algo que, según la oposición, podría ser un factor de presión para las personas que no son afines al sistema. Especialistas en seguridad nacional aseguran que el modelo Taiwán es una buena salida sobre la construcción de enormes bases de datos como la que se plantea en el gobierno federal. Por ejemplo, los Guacamaya Leaks fue en un solo golpe. Se filtraron cantidades importantes de información que al concentrarlo en una sola dependencia puede ser muy riesgoso para todos los mexicanos. ¿Usted pondría en esa dependencia todos sus datos biométricos? Esa es una muy buena pregunta. Y es que la cosa no termina aquí. Con la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya no hay ninguna autoridad que proteja a los ciudadanos en caso de que se vulneren sus derechos. La nueva ley para eliminar trámites burocráticos obligaría a los ciudadanos a brindar información biométrica sin darle una opción donde no lo hagan. Por lo tanto, si no lo hacen, no aparecen en el sistema y están obligados a hacerlo porque va a ser algo que esté dentro de la ley. ¿Es algo que se contraputea? Claro que sí, pero desafortunadamente en esta ley que se está expidiendo no lo contempla. Otro de los factores preponderantes es que no se establece cómo integrar a personas de grupos vulnerables, por ejemplo, como los ancianos, los cuales por la edad sus huellas digitales han sido borradas, o las personas que trabajan con abrasivos, o algo tan delicado como las personas transgénero, que a pesar de sufrir cambios hormonales y físicos, aún siguen apareciendo en los sistemas con su género original, lo que derivaría también en graves faltas a los derechos humanos. El día de ayer, el Congreso de Unión abrió un periodo extraordinario de sesiones donde decidieron apoyar 16 piezas legislativas para el uso y control de los datos biométricos de los mexicanos, y basándose en su registro y su uso también el control total de todas las actividades de los mexicanos, sin una ley que los regule, lo que le da facultades al Estado de hacer lo que quieran con nuestros datos biométricos sin autorregularse. Estas leyes incorporan lo siguiente: una CURP biométrica, que es un control de datos biométricos de los ciudadanos, los cuales permitirán al gobierno tener el control de lo que se haga con ellos, incluso el uso de plataformas de streaming o redes sociales. La creación de la llave MX, la cual concentrará todos los datos biométricos de los mexicanos en una sola dependencia. La creación de una plataforma nacional de telefonía, que será una plataforma parecida al RENOT de Felipe Calderón, pero ahora va a estar controlada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sí, así como lo oye usted, su teléfono podrá ser intervenido en cualquier momento desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La ley de la Guardia Nacional, que le dará al cuerpo militar la capacidad de realizar acciones de vigilancia y monitoreo y rastreo de cualquier red pública de internet sin necesidad de órdenes judiciales. Y, por último, las telecomunicaciones de todos los concesionarios que están obligados a las autoridades dar información sobre las comunicaciones privadas entre los usuarios de sus servicios. También
la ley de lavado de dinero, en donde toda persona que esté dentro de un catálogo de actividades vulnerables será objeto de monitorización y control por parte de las dependencias del Estado a través de sus datos biométricos. El control total desde los datos biométricos sigue siendo un problema grave en el mundo entero, donde países se encuentran observando la finalidad de que el usuario entregue únicamente los datos personales que decidan, únicamente para trámites y procesos que desee. En México, como siempre, vamos en contracorriente y se plantea torcer las ideas de controlar los datos biométricos de todos los mexicanos como una obligación para mantener a raya el crimen, sí, pero también no tenemos como ciudadanos ninguna garantía de que se utilizará únicamente para ello en un país donde, por ejemplo, los gobiernos estatales plantean la persecución de todas las personas que estén en contra del oficialismo, desde el control de sus datos, desde el control de su cara, desde el control de su voz, desde el control de todo, porque eso es lo que quiere la cuarta transformación, el control total. Y eso es muy pinche lamentable. Hasta la próxima.